10 de la mañana de esta edición de Un Grito de Corazón, aquí en la 90.1, primer contacto de la semana, día lunes, como venimos allí en casa con algunos desayunando. Hay gente que está de vacaciones, yo me sorprendí mucho, pero bueno, saludos para Carito, en la zona de Yerbabuena, tomándose un breve descanso y aprovecho para escuchar la radio y quedarse con nosotros, así que agradecidos realmente y buenas las recomendaciones. Nos manifiesta a través de nuestra línea, justamente hablando de los signos de alarma, ¿no? En los más pequeños, en los niños, hablando puntualmente de esta situación de dengue que tanto nos preocupa. 22 minutos de las 10 de la mañana, ya estamos en contacto con Florencia Sábate, quien es integrante de la Fundación M4M, para hablar de ética periodística. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por este tiempo para con Radio Prensa. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos y bueno, y para hablar de este tema tan importante, ¿no? En una época electoral y sí, siempre, creo yo. Por eso, ¿no? El nuevo surgimiento, digo, ya veníamos arrastrando de hace mucho tiempo estos mensajes de odio que fueron censurados en algún momento, luego fueron como la recomendación mediática de no hacer uso nuevamente de la palabra y como bien lo decías, transcurrimos tiempos políticos y vuelven a emerger estos mensajes y esta especie de diagnósticos, ¿no? Que vuelven como a golpearnos nuevamente, a darnos una bofetada para despertar finalmente. ¿Qué son estos dichos, estas críticas, ¿no? Estas versiones de especular, primero con una cuestión de salud, que sabemos que es fundamental el respeto, es otra lucha también que viene paralela a esta situación, ¿no? Pero digo, ¿cuándo se terminarán estos mensajes, ¿no? Esta deshumanización, esta crueldad. Bueno, justamente, yo creo que es muy importante tomar todo lo que acabas de decir como puntapié inicial porque son varias las líneas en las que se dividen y para quien esté escuchando, estamos hablando a raíz de los dichos de Viviana Canosa y de Marco sobre Florencia Kirchner, pero bien podríamos hablar sobre muchas cosas que se han dicho en nombre de campañas políticas que se traducen directamente en discursos de odio, ¿no? Y esto lo podemos analizar en tres líneas muy fácilmente: ética sanitaria, ética comunicacional y ética feminista. Arrancando por esto que decías vos, la liviandad con la que se hacen diagnósticos en la TV abierta, en medios hegemónicos de comunicación y viola la confidencialidad. Si bien los periodistas no tienen obligación de confidencialidad, tienen una obligación de ética, sobre todo porque no son profesionales de la salud, entonces no deberían difundir datos médicos en televisión abierta, sea o no verdad, porque no hace nunca la noticia eso. Nosotras desde la Fundación hemos denunciado a un fiscal por usar datos médicos en contra de las pacientes. Entonces, esa es la gravedad con la que los datos médicos deben tomarse, ¿no? La historia clínica le pertenece solo a la paciente, entonces, si tiene o no una anorexia nerviosa, eso no hace ni al desempeño de la funcionaria pública de la que se está hablando, ni tampoco hace a la noticia que se quiera comunicar, ¿no? Entonces, esa es una falta ética tremenda en términos de comunicación. Pero también, ahí me interesa agregar que hay una clara división público-privado que se está violando, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos por ahí nos olvidamos que los presidentes, los vicepresidentes, los gobernadores son todos trabajadores, nos guste o no, tienen un nivel de exposición mayor, pero no deja de haber una violación permanente a la privacidad. Y acá vuelvo a un ejemplo muy también claro en términos de discurso de odio, que fue lo que pasó en la época de campaña cuando sale Alberto con su hijo, con Estanislao, que es drag. Entonces también fue un tema que el hijo del presidente sea drag queen, ¿no? Y ahí creo que volvemos a lo mismo. ¿Con qué liviandad permitimos o se permite que la comunicación permee discursos de odio? Y volviendo a la ética sanitaria, me parece importante que no solo
los comunicadores o personas que están en los medios de comunicación hegemónica se ayornen a sus saberes, es decir, no tomen facultades que no tienen. Diagnosticar en la TV pública es sumamente grave, pero también que se pregunten cómo se comunican las adicciones o los padecimientos mentales, ¿no? En la noticia que se estaba comunicando no había ningún zócalo del ReproCan, no había ningún no había ninguna línea sobre adicciones, estigmatizaban a los padecimientos mentales, se banaliza con una liviandad que es sumamente preocupante y que va más allá de cualquier análisis de género, ¿no? Esto creo que nos debe preocupar a la población en general, sobre todo si estamos hablando de un tema de formación cívica. Y ahí, bueno, ya que si hablamos de género, digamos, sí, es muy claro que se reproducen permanentemente estereotipos de género, sobre todo esta comunicadora Viviana Canosa, digamos, o sea, pero no es cualquier medio, es un medio hegemónico de comunicaciones, o sea, entonces también analizarlo desde ese lado. ¿Qué se reproduce? El estereotipo de la madre, sí, los cuerpos hegemónicos, porque, vamos a repetir lo que dice la noticia, dice, mirale el cuerpo, me da penita, entonces... ¿qué es lo que estamos comunicando? Estamos comunicando que los adictos son pobres, porque también es eso lo que dice la noticia, y la madre soltera como madre de moral cuestionable, ¿no? Entonces, todo esto, y también invito a pensar, todo esto, todo este desglose que nos parece importante desde la Fundación hacer, y que quienes están escuchando se den cuenta que va mucho más allá de algo feminista, de algo de género, que es realmente algo que hace a la comunicación política y también a la formación cívica, que es todo este artilugio para desacreditar a un contrincante en términos políticos. Entonces, ¿qué nos invita a pensar? ¿Cuál es el límite de la crueldad? ¿Cuál es el límite del discurso de odio? Porque esos límites ya los pusieron los derechos humanos hace mucho tiempo. Y hay una condena, entonces, Florencia, digo, para estos ataques sistemáticos, digo, como mamá, me veo afectada, ¿no? En un país que, recordemos que muchas de nosotras somos madres, padres, sostenes de hogares, y hoy llevar este mensaje, no más allá de esta cuestión política, no, que está más que en claro, que es como desdibujar nuevamente con estos mensajes de odio que no se terminan nunca más, que se instalan en la sociedad, ¿no? Y se instala este debate de que mi hijo sufre tal o cual necesidad por mi entera responsabilidad. Digo, una madre que ya viene sufriendo muchas situaciones de violencia, viene sufriendo situaciones de desigualdad, situaciones de faltante de derecho, y llevar hoy esta carga, ¿no? Innecesaria, digo, va más allá del mensaje político al 100%. No, por supuesto que va más allá del mensaje político, y creo que eso hace a la labor de quienes comunican. Creo que quienes comunican son en gran parte educadores y formadores de opinión, ¿no? Entonces no hay que banalizar tampoco ese lugar, pero vos me preguntabas por el castigo, de qué modo. ¿Cómo? Y nosotras desde la Fundación tenemos una postura muy antipunitivista. ¿Qué quiere decir esto? Que la condena llega tarde, porque el mensaje ya se ha difundido, ¿no? Entonces creo que justamente el caso que estamos hablando de Florencia, ha demostrado que la población sí ha evolucionado, porque han salido estas dos periodistas y al toque hubo repercusión en las redes sociales sobre las barrabasadas que estaban diciendo. Entonces, y no fue así cuando fue lo del hijo de Alberto, ¿no? Entonces, creo que conviene pensar en qué términos hemos avanzado y qué queda todavía por deconstruir, cuáles son las chicanas válidas en términos de campaña electoral, y qué cosas jamás deberían decirse, ni en campaña ni no en campaña, porque los trastornos alimenticios son graves y no banalizables. Las formas de maternar son muy personales, las historias clínicas son privadas y no hacen jamás a las noticias. Entonces, no
no jugar con el oficio de la comunicación como si fuera un caballito de batalla de las campañas, sino usarlo para fortalecer las autonomías, para verdaderamente comunicar de forma veraz. Entonces, creo que la ética es eso, es construir ciudadanía de manera veraz y no solo verosímil, ¿no? Discutir ideas y no conductas, ¿no? Ni tampoco defender prototipos ideales de que cómo debemos ser, ¿no? Y otra vez vuelve a plantearse esto de los medios, ¿no? De cómo se vocaliza, cómo se lleva este mensaje, cómo se duplica, ¿no? Y cuál es la postura que tiene la sociedad frente a esto que hoy escuchamos en la televisión, tal vez algún medio que lo replica exactamente, ¿no? Tal cual, o que tiene la misma opinión a través de una radio, un medio de comunicación, digo, se propaga este mensaje rápidamente, ¿no? Sí, es que eso es un fenómeno muy productivo muchas veces y también muy nocivo muchas otras, ¿no? Con este tipo de mensajes de periodistas que suelen ser dañinos, porque no es un caso aislado en Viviana Canosa de tirar este tipo de discursos de odio, no nos sorprende y a la vez no deja de sorprendernos, ¿no? Pero la viralización en términos de comunicación suele ser productiva y también tiene su costado nocivo, entonces no hay que perder de vista eso y estar alerta y agradecer los espacios de comunicación como ustedes que se plantean para pensar críticamente otras formas de comunicar, ¿no? Triste realmente, ¿no? Volver a hablar de esta situación, como bien lo decías, en plena campaña política, cuando el mensaje podría ser más claro, ¿no? Más liviano y con más soluciones. Seguramente desde tu posición van a manifestarse públicamente. ¿Y cómo va a ser también frente a los medios, ¿no? Que replican estos mensajes de odio que parece que no van a terminarse nunca? Ojalá que sí, que se terminen. Nosotras activamos para eso, nosotras confiamos en eso, educamos para eso, insistimos con eso, pero sí, desde la Fundación sí vamos a hacer una nota, pero creemos que va en consonancia de lo que se viene planteando y de lo que acabamos de hablar. Va más allá de una cuestión meramente feminista, tiene que ver con una comunicación, con una comunicación política, ética, y insistimos con eso. Si estamos entrando en una arena electoral, tienen que haber reglas, no pueden ser tierra de nadie y vale todo, porque realmente los efectos colaterales, entre un montón de comillas, y se terminan costando mucho en términos de construcción ciudadana, ¿no? ¿Qué le dejamos a la población cuando ya han pasado las elecciones? ¿Ciertos mensajes son válidos? No puede haber un retroceso en términos de derechos humanos, en términos de qué es válido decir y qué no. Y hablando de derecho, Florencia, también más allá de los dichos, ¿no? Las imágenes, esto de compartir imágenes que son absolutamente privadas, ¿no? También como parte de este plano, para mí, hipócrita de poder vapulear, ¿no? Y dejar por el piso y sentado una mala imagen, ¿no? De más allá de la representación de un cargo político, una madre, una mujer. Sí, en eso adhiero 100%, qué imágenes se construyen y qué imágenes se comparten, pero hace a lo mismo que venimos diciendo. Es un avasallamiento de la esfera privada, desconociendo que al hacer político de un funcionario no intercede jamás lo que esa persona haga en su esfera privada, ¿no? Entonces, cómo es Cristina como madre y no hace a cómo es ella como vicepresidenta. Entonces, compartir la foto de Florencia Kirchner de que ella sube a su Instagram y es una maniobra sumamente baja en términos éticos, es una maniobra baja en términos de ética feminista, porque lo que hablábamos, qué cuerpos son los válidos, qué cuerpos nos dan vergüenza y pena, qué cuerpos tenemos que tapar, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que lo que por ahí nos atrevemos a pensar, y por eso también salen con esa liviandad en todos los programas de televisión
visión, porque hay un análisis que todavía nos falta hacer, que creo que ustedes lo están pudiendo advertir, ¿no? En Twitter explotó al toque. Sí, bueno. ¿Cuántas veces, no? Qué triste, digo, que terminen siempre gatillando y atentando contra la vida y la imagen pública de Cristina y en ella la representación también de las mujeres como sociedad, ¿no? Sí. Florencia, te agradecemos mucho por este tiempo para con Radio Prensa y desde acá agradecidas por este tiempo. A ustedes y bueno, y la fundación queda disponible siempre. Para nosotras es muy importante poder charlar con ustedes y establecer estos diálogos necesarios. Absolutamente, Florencia, muchas gracias. Hasta luego. Florencia Sabaté, integrante de la Fundación, hablando justamente de este tema, ¿no? Que volvió a recobrar preponderancia el fin de semana, hablando de Cristina Fernández de Kirchner.